Hola, bienvenidos a una clase más de la materia del Antiguo Testamento y hoy continuamos viendo la clase de Génesis, una clase muy importante en nuestra formación bíblica y teológica. Quiero invitar a todos nuestros amigos que están conectados, quiero invitarte a que consideres ser parte del seminario bíblico en línea. Vas a recibir una educación muy completa, bíblica, teológica, ministerial y estamos todo el tiempo para servirte con nuestros estudiantes. Estamos en constante comunicación con aquellos que nos escriben y no olviden que al terminar cada curso van a recibir un certificado de ese curso que te has graduado, un certificado en Antiguo Testamento, en la materia de Antiguo Testamento, en la materia de hermenéutica, las reglas, las herramientas para interpretar la Biblia correctamente, o puede ser en evangelismo o discipulado, que va a ser de gran beneficio para tu iglesia. Y para esto es importante que cuando termines todas las asignaturas, habiendo hecho tus contribuciones mensuales, les recuerdo, sean parte, si estás recibiendo bendición, aun si tú no eres estudiante y Dios pone en tu corazón el ser parte, el apoyar este ministerio, lo que estamos haciendo, por favor, ora al respecto, considéralo, no importa si es poco lo que puedes dar, pero muchos pocos ayudan a que podamos continuar y salir adelante. Yo te animo a que vayas a seminariobiblicoenlinea.com, averigües todo sobre cómo funciona este seminario para que puedas ser bendecido y si Dios pone en tu corazón bendecirnos, sé parte también. seminariobiblicoenlinea.com. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la clase de Génesis. Les recuerdo que Génesis capítulo 1 al 11 es la historia primaria, la historia de el origen de todas las cosas. Este libro que nos habla de el origen de la creación que Dios hizo del universo, el origen de nuestra creación, de la humanidad en el planeta Tierra, el origen de el pecado que nos separó de Dios y el inicio del plan de Dios para restaurar la relación que teníamos rota con Dios. Así que Génesis 1 al 11 habla del origen del mundo y Génesis 12 al 50 habla del origen de Israel. Así puede ser dividido este libro en estas dos grandes secciones. Y para ayudarles a ustedes, he dividido los temas de Génesis por cada capítulo de estos primeros 11 capítulos. Y Génesis capítulo 1, así a grandes rasgos, habla de la creación del mundo y de la creación de Dios poniendo orden. Dijimos en la clase pasada que la tierra estaba desordenada y vacía y lo que vemos en Génesis 1 es Dios poniendo orden en medio del caos, que es lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes a Dios y cuando nosotros compartimos el evangelio, lo hacemos porque Dios trae orden y trae vida en medio del caos en el que se encuentra cualquier vida. El capítulo 2 habla de la creación del hombre y la mujer más en detalle, la creación prácticamente del matrimonio, la mujer hecha como ayuda idónea del varón para dejar el varón a su padre y a su madre, unirse a su mujer hasta que la muerte los separe. El capítulo 3 habla de la separación que tuvimos con Dios como humanidad, lo que se conoce como la caída en el pecado. El capítulo 4 habla la historia de Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, donde es una historia trágica que Caín por envidia termina asesinando a Abel, el primer asesinato. El capítulo 5 habla de la descendencia de Adán, una genealogía. El capítulo 6 al 9, que vamos a ver en la siguiente clase, habla de Noé y el diluvio. El capítulo 10 habla de la descendencia de Noé, que es el origen de las naciones de la tierra como eran conocidas para Israel. Ahí se menciona inclusive a los filisteos que dieron tanto problema en el tiempo del rey David, constantemente atacando al pueblo de Israel. El capítulo 11 habla de una historia muy interesante, la Torre de Babel y los ancestros de Abraham. El capítulo 11 culmina, como ahorita les voy a leer en un versículo siguiente, culmina dando la genealogía de donde viene Abraham, que comienza la siguiente sección de Génesis capítulo 12 al 50, mostrando los inicios de la nación de Israel. Y bueno, solamente como referencia, las historias de los patriarcas, los padres de la nación de Israel, Abraham con su hijo Isaac, con su hijo Jacob que tuvo a las 12 tribus de Israel. Estas historias se traslapan porque obviamente los dos estaban vivos en medio de los capítulos, padres e hijos. En el capítulo 12 al 25 es la historia de Abraham, pero ya desde el capítulo 17 se ve la vida de su hijo Isaac hasta el capítulo 35 que muere Isaac.
Y ya desde antes, desde el capítulo 25, comienza la historia de Jacob, el hijo de Isaac, y hasta el capítulo 50 todavía se menciona su muerte. Y dentro de estos capítulos de la historia de Jacob, del capítulo 37 al 50, Génesis ocupa mucho tiempo para narrar la historia de José, porque quiere el autor compartirnos cómo es que llegó Israel a Egipto, que es como va a comenzar el siguiente libro de Éxodo. Y bueno, en Génesis 11 al 10 dice, estas son las generaciones de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé, cuando Dios repobló la tierra después del diluvio. Dice que uno de los descendientes de Sem, en su genealogía, viene siendo Taré, que es el padre de Abraham. El versículo 26 dice, Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham. Y el versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham. Dice que fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Y dice que Harán fue padre de Lot, que vamos a ver la historia de Lot dentro de Génesis. Y el versículo 28 dice, Harán murió en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, una ciudad en lo que actualmente es Irak, Mesopotamia, en el mundo antiguo, una de los lugares que es la cuna de la civilización humana cuando se inventa la escritura en el año 3300 a.C. Entonces, ¿cuál es el propósito de Génesis 1 al 11? Llevarnos de la mano para mostrarnos, para presentarnos a Abraham en el capítulo 12, donde Dios va a mostrarnos que Él quiere reiniciar su relación con nosotros a través de una promesa que va a hacer Abraham, que en su simiente serán bendecidas las familias de la tierra. Génesis 1 al 11 es la sección más difícil de ubicar correctamente de toda la Biblia y tiene un claro propósito teológico. Quiere enseñarnos acerca de quién es Dios, de por qué es que estamos en esta tierra, cómo nos debemos relacionar con Dios y unos con otros, y inclusive en la familia, en el matrimonio. Esta porción de Génesis 1 al 11 es una porción sumamente difícil de ubicar, porque es la historia primigenia, la historia del origen de la humanidad, donde Moisés narra historias mucho antes de que él existiera, miles y miles de años antes de que Moisés existiera. Pero lo que vimos en la clase pasada es que Moisés está interactuando con historias, con mitos e historias del antiguo cercano oriente, tratando de traer corrección al politeísmo, mostrando que hay un solo Dios que creó los astros, que los astros no son dioses, el sol no es un dios, la luna no es un dios, sino son astros creados por el poder de Dios para bendecir nuestras vidas, para marcar el calendario, para ayudarnos. Es una historia primigenia muy antigua, donde Moisés utiliza respuestas, correcciones a este tipo de cuentos e historias que eran conocidas en el Antiguo Oriente. La gente del Antiguo Oriente representaba sus creencias e ideas importantes a través de contar historias. La palabra mito, nosotros pensamos en mitos como algo que es inventado, ¿no? Algo que no es verdadero. Pero la palabra mito, como la entienden la gente que estudia las civilizaciones antiguas, viene del griego relato o cuento y se refiere a narraciones que expresan ideas y tradiciones de nuestros ancestros que eran importantes para ellos para explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas, como la tierra en la que vivimos, la humanidad, el fuego, el sol, la luna, la vida, el porqué de la muerte. Y esos eran los mitos, y todas las civilizaciones antiguas las tienen, todas las naciones tienen este tipo de historias o cuentos que tratan de narrar el por qué la vida es como es. La comprensión científica actual de nuestros tiempos sostiene que el ser humano es producto de una evolución de una población. Les compartía en la clase pasada un libro escrito por un PhD en Nuevo Testamento, un hermano en Cristo que ama al Señor y trata de explicar los pasajes del Nuevo Testamento a la luz de ciertos descubrimientos genéticos. Y está un hermano en Cristo también que tiene su PhD en genética, en estudios científicos. Él es un científico y él narra cómo ciertos estudios científicos muestran que parece ser que la información genética muestra que hay que hay evidencias que respaldan la teoría de la evolución que nos suena una teoría atea. Ciertamente estamos en contra de cualquier cosa que proceda del ateísmo porque la Biblia nos dice que
el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y hemos probado y visto que Dios es verdadero y que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Pero como decía el filósofo cristiano y apologeta cristiano William Lane Craig, decía que es muy importante ver de la mano las escrituras, entenderlas en su contexto, el tipo de literatura que es y ver de cerca las cosas que tienen evidencia científica real. Entonces, parece ser que la información y diversidad genéticas implican que la humanidad surgió de una población de unos cuantos miles de individuos y por eso el doctor William Lane Craig trata de localizar al Adán histórico en el pasado de tal manera que pueda ser compatible con el récord científico genético. Y estos libros son los libros que les compartía la clase pasada, el Adán histórico de Editorial Querigma. También está por parte del doctor Hugh Ross, que tiene un ministerio apologético, un hombre de Dios que busca defender la fe cristiana, es un astrofísico, y él escribe este libro de ¿Quién es Adán? ¿Quién es Adán? Y estos libros son libros muy buenos, altamente recomendables, del doctor John H. Walton. Lo que hace este hermano en Cristo es tratar de leer Génesis con los ojos y los lentes como los hubiese leído una persona en la época en que Génesis fue escrito. Porque aunque la Biblia fue escrita para nosotros y es palabra de Dios para guiar nuestras vidas, la Biblia fue escrita primeramente no a nosotros, sino a ellos, a esa civilización del pasado. Y es importante ver cómo un lector de aquella época pudo haber entendido el libro de Génesis. Y para esto sirven estos libros como el libro de El mundo perdido de Adán y Eva y El mundo perdido de Génesis, dos excelentes libros del doctor John H. Walton. Bueno, existen historias de creación babilónicas y egipcias que sugieren que Génesis está interactuando y dando respuestas al politeísmo. Definitivamente, hay historias que han sido desenterradas en siglos pasados de las civilizaciones antiguas, como la Enuma Elish, Atrahasis, la epopeya de Gilgamesh. Me acuerdo que esa epopeya, me parece que desde la secundaria, no sé si desde la primaria, llegamos a escuchar de la epopeya de Gilgamesh, este héroe tipo Noé de la literatura mesopotámica. Hay otra que se llama Adapa y hay historias egipcias de la creación. Entonces, parece ser que cuando la gente se adentra a conocer la literatura del mundo antiguo, del Antiguo Oriente, y leen la Biblia, pueden captar que la Biblia está corrigiendo malos entendimientos del politeísmo, de historias que eran conocidas para los lectores en su tiempo. Dios está trayendo una inyección de verdad, corrigiendo una falsa concepción de Dios, y tienen un propósito teológico de enseñar la verdad acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, para qué fuimos creados y cómo Dios desea que nos relacionemos con Él. Génesis es una corrección hacia ideas y religiones politeístas conocidas en la época de Génesis en el Antiguo Oriente. Bueno, creemos que existió un Adán y una Eva histórico. Génesis dice la verdad, pero Génesis 2 al 3 habla de la naturaleza de la humanidad a través de historias y tiene un mensaje teológico sobre la condición de la humanidad y nuestra necesidad de Dios. Las historias de Génesis que vamos a ver ahorita, de Génesis capítulo 1 sobre todo 1 al 3, son historias que explican verdades teológicas, éticas o morales, sobre todo teológicas. Hay cosas imperceptibles cuando nos acercamos a la Biblia, sobre todo estos primeros 11 libros que son 11 capítulos de Génesis que son tan lejanos a nuestra época moderna, científica. Hay cosas que son imperceptibles que los autores bíblicos estaban tratando de hacer teología y tomaron tanto cuidado Moisés y los editores para aterrizar ideas. Por ejemplo, estaba viendo este detalle interesante que sería totalmente imperceptible para nosotros. Por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis habla de la creación en 7 días. La semana tiene 7 días y los templos de la antigüedad se inauguraban en 7 días. Y el doctor John Walton ve allí que el autor de Génesis está mostrando que Dios está
inaugurando su creación como un lugar donde Él va a ser adorado por nosotros como humanidad. Y cuando Él descansa, como dice Isaías 66:1, el lugar de su reposo es el templo, es la tierra, el cielo es su trono, la tierra estrado de sus pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice el Señor, porque reposar es venir a sentarse, a reinar en un lugar santísimo, en un templo. Y la tierra se inaugura como el templo de Dios. Entonces hay una creación en 7 días. 7 veces vio Dios que era bueno. En la creación de Génesis 1 dice, y vio Dios que era bueno. Se menciona 7 veces y no necesariamente se menciona en cada día de los 7 días, porque el segundo y séptimo día Dios no dice eso. Pero sumada las veces que Dios dice, y era bueno, nos muestra por qué podemos disfrutar la creación y que Dios es un Dios bueno y como dice la Escritura, nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Dios es bueno y creó un mundo bueno para que vivamos en él y nos esforcemos y le conozcamos. Como dice Hechos 17, el apóstol Pablo dice en el versículo 27 que de una sangre creó a todo el linaje de los hombres para que, aunque sea a tientas, le encontremos, le busquemos y le encontremos a Dios. Y la palabra Dios es bien interesante. La palabra Dios ocurre 35 veces en el primer capítulo de Génesis y es un múltiplo de 7. 7 por 5 es 35. Y los versículos sobre el séptimo día, que es un motivo teológico importante para Israel, es una de las cosas que distingue a Israel de separar un día a la semana para mostrar que adoran a Dios, que tienen una conexión y una relación con su Dios. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, contiene 35 palabras en hebreo exactamente. Y son cosas que podríamos decir, ay, son casualidad. Pero hay muchas casualidades así de cómo está acomodada la Biblia hebrea. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia hebrea tiene códigos secretos, porque recuerdo hace unos años atrás salió un libro de dizque los códigos secretos de la Biblia y que no sé cómo hacían, que sumaban ciertas letras o cada ciertas letras brincaban las letras de la Biblia y decían que profetizaba, no sé si el surgimiento de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y que profetizaba el futuro. Eso es absolutamente falso. La Biblia no es un libro para estar jugando de qué vamos a encontrar a través de numerología. Pero sí es cierto que el número 7 es un número que para los hebreos significaba algo completo. Y sí hay muchos ejemplos en las escrituras donde el autor bíblico juega con los números porque es una muestra que, recuerda que es una cultura oral, que la Biblia se leía en público y que la gente memorizaba las escrituras. Y a propósito, el autor diseñaba ciertas herramientas retóricas o literarias para facilitar esa memorización de las escrituras y para mostrar lo completo que eran las escrituras. Entonces hay muchas cosas en cuanto a por qué se escribió Génesis 1 al 11, el tipo de historias, de las edades que vamos a ver al finalizar esta clase del capítulo 5, como Matusalén, que vivió 969 años, que son difíciles para nosotros de entender en esta historia primigenia, en esta primera historia. Bueno, hay factores teológicos importantes en Génesis 1 al 11 y allí en esos factores es donde nos vamos a centrar en esta clase de hoy. Va a estar muy interesante, no te despegues. Bueno, ustedes ya saben que avanzan hasta donde pueden, recuerdan en el minuto en el que se quedaron y regresan para continuar la clase hasta que la completan toda, bajan la guía, repasan y estudian las notas y entonces van al seminario bíblico en línea.com, siempre recurran a la página oficial, van a la materia y hacen el examen. Y allí está la guía que pueden ustedes bajar también. Muy bien. Bueno, pues factores teológicos importantes de Génesis 1 al 11. Bueno, hay varios factores teológicos importantes que quiero resaltar. Y si quieres te animo, es más, te animo a que si quieres pausar o si quieres, terminando la clase, ve y lee por ti mismo nuevamente estos 5 capítulos de Génesis para que entiendas los diferentes cosas que se explicaron en la clase. Pero Dios, en primer lugar, en Génesis 1, Dios es el creador todopoderoso. Lo que hizo fue bueno en gran manera. Él es nuestro proveedor. Vimos cómo Él
cómo vimos como el cuarto día, donde en el primer día Dios crea la luz, el día y la noche, y vimos que en el cuarto día Él crea el sol, la luna y las estrellas que funcionan dentro del día y de la noche. Y vimos que el día quinto llena las necesidades del día segundo, cuando Dios crea la expansión y separa los cielos y el mar. Y vemos que en el quinto día crea las aves del cielo que vuelan en el cielo y los peces del mar que se encuentran dentro del mar. Y luego vimos cómo Dios en el tercer día hace surgir de las aguas la tierra seca y crea las plantas, y vemos cómo en el sexto día Dios crea a los animales y después crea a la humanidad para habitar esa tierra y alimentarse de esas plantas y utilizar sus recursos. Entonces vemos que Dios es un Dios que provee. ¿Qué podemos ver en Génesis 1 como factor teológico a reflexionar? Que creemos en un Dios todopoderoso, que por la autoridad de su palabra Él dice y las cosas suceden. Ese es nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y que está cercano a nosotros y que nos ama. Vemos a un Dios que es bueno, a un Dios que provee, y a un Dios que la tierra es su templo y que Él nos creó para que nosotros lo busquemos y lo adoremos. Esa es la esencia del mensaje teológico de Génesis capítulo 1, y que crea a la humanidad con dos sexualidades, hombre y mujer los creó. Dios no creó dos hombres, Dios no creó dos mujeres, Dios creó un hombre y una mujer. Y es importante las diferencias de los géneros sexuales que Dios creó, que son compatibles y que ambos son creados a la imagen y semejanza de Dios. La segunda reflexión o factor teológico que vemos en estos capítulos es que es en el capítulo 1, en el verso 26, vemos una declaración importantísima, que la humanidad es hecha a imagen de Dios. Cada hombre y cada mujer, no solamente el hombre, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor, son hechos ambos a la imagen de Dios. En Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre, y vamos ahorita a hablar por qué utiliza un plural, ¿no? Muy interesante, porque Dios, siendo uno, aquí, en estos versículos se habla en plural, hagamos al hombre. Y es interesante porque esta palabra hombre es la palabra Adam, que significa humanidad en hebreo. Dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio, no solamente el hombre, sino también la mujer, siendo ambos hechos a la imagen de Dios, ejerzan dominio sobre los peces, las aves, los ganados. Y continúa el versículo 26 diciendo, sobre toda la tierra. Dios le da al hombre la capacidad de regir sobre la tierra como su representante, que está hecho a su imagen y debe regir la tierra que Dios creó. Y dice, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Es bien interesante porque nada menos que 2 capítulos después, en el capítulo 3, va a aparecer la serpiente, que era astuta más que todos los animales que el Señor Dios había hecho sobre la tierra. Y vemos que la serpiente con su astucia envuelve a Eva y lleva a la humanidad a caer en un terrible pecado de desobediencia contra Dios. Y qué interesante, porque aquí dice que Dios le dio autoridad sobre los reptiles que se arrastran sobre la tierra, incluyendo la serpiente. Y lo que sucede es que la serpiente termina dominando al ser humano con su astucia, envolviéndole y alejándole de Dios. Vemos una falla grande y Dios le dice específicamente, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Bueno, ¿qué significa ser hechos a la imagen de Dios? ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué significa que somos hechos a la imagen de Dios? Cuando hablamos por ejemplo, de las leyes del aborto, que tan fácilmente aquí en Estados Unidos hay una clínica que se llama Planned Parenthood, que significa planear para ser padres, y en realidad tienen una fuerte agenda que favorece el aborto, de motivar a las jovencitas a abortar.
y a veces la gestación de vida que ya tienen meses, bebés que ya están formados en el vientre, que es un asesinato terrible, algo tan triste. Y ahí es donde recordamos que ese bebé que está en ese vientre, que hay tristemente millones de abortos cada año en el mundo, ese bebé es un bebé que tiene dignidad, que tiene vida, que es hecho a la imagen de Dios. Por eso es que los cristianos no apoyamos el aborto, y claro que hay que ofrecer ayuda a las jovencitas que están confundidas, inclusive hay agencias de adopción, hay consejería, pero como cristianos valoramos la vida. Por eso es que los cristianos en la antigüedad eran conocidos cuando algunas personas desechaban a sus bebés, que no los querían, los abandonaban o los tiraban, y los cristianos, cuando veían esto, recogían a estos niños y los adoptaban, y eran conocidos por su amor los cristianos, porque creemos que el ser humano tiene valor, tiene dignidad, que Dios ama a la humanidad, y esto es porque el ser humano es hecho a la imagen de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere que Dios tiene dedos como nosotros, tiene nariz, ojos, cabello como nosotros, y que por eso somos hechos a la imagen de Dios. La respuesta bíblica es absolutamente no. Esta no es la razón. La Biblia deja claro que Dios es espíritu. Decía Jesús a la samaritana en Juan capítulo 4 y 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces no somos hechos a la imagen de Dios en el sentido que Dios sea un ser humano, un hombre como nosotros. Algunos proponen que la imagen de Dios se refiere a las cualidades de la personalidad, y yo creo que puede ser incluido esto en la definición de lo que es un ser humano. Por ejemplo, poseemos voluntad. Dios posee voluntad. Dios decide crear, tiene creatividad, y Él decide, Él tiene voluntad. Dios tiene emociones, claro que sí, aunque Dios está por arriba de las emociones y tiene una madurez y una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. También en la Biblia se refleja la ira de Dios, se habla de un enojo santo de Dios, se habla de la compasión de Dios, se habla que de tal manera amó Dios al mundo, buscando nuestro beneficio con sus acciones, porque sintió y decidió amarnos. Entonces, Dios tiene intelecto, Dios piensa, Dios tiene creatividad, ha creado un mundo tan increíblemente artístico, maravilloso, bello. Dios tiene capacidad de amar y nos dio esa capacidad a nosotros. Tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios y con otros, de disfrutar la belleza, tener sensibilidad moral. Entonces muchos creen que a eso se refiere ser hechos a la imagen de Dios, reflejar esas cualidades hermosas que Dios tiene, que nos fueron conferidas a nosotros. Y creo que el pasaje bien puede estar hablando de esto. Definitivamente de ser hechos a la imagen física, no. Pero imagen como cualidad de personalidad, sí. Dios no es una energía. Hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, la nueva era o algunas religiones panteístas que creen que todo es Dios, dicen, conéctate con el universo y tú lo que hablas, lo que decretas, lo que piensas, lo atraes, es la ley del universo y pues todos somos parte de Dios y nos conectamos con el todo. Eso es mentira. Si un pintor hace una pintura hermosa, la pintura no es el pintor que la pintó. Y la creación no es el creador que hizo la creación. Entonces, Dios tiene personalidad y nosotros también. Dios es un ser personal, individual, único, y nosotros también. Algunos piensan que la imagen de Dios en este texto se refiere a la autoridad y responsabilidad de señorear la creación. En Génesis 1, 26 al 30, Dios le dio al hombre la autoridad de señorear sobre los animales y la creación. Y en el Salmo 8, 5 al 8 dice que ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Entonces muchos creen que la imagen de Dios se refiere que Dios responsabiliza al hombre de cuidar el planeta, de cuidar la creación, de administrarla y de reinar sobre la creación de Dios, que puede ser una posibilidad también. Y no veo por qué se excluyen entre sí el tener personalidad y la tarea de administrar la creación de Dios. Otra
opción de qué es la imagen de Dios, estoy compartiendo cómo puede interpretarse esta declaración en base a cómo lo observan teólogos, eruditos bíblicos. Otra opción es que se refiere a ser hijos de Dios, porque en Génesis 5:3 dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, utilizando exactamente el mismo lenguaje que vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, y dice que le puso por nombre Set. Entonces vemos que lo engendra a su imagen conforme a su semejanza, y ven que probablemente lo que está diciendo es de que somos hijos de Dios, en el sentido de que Él es nuestro Padre y que podemos tener una relación con Él. Como dice Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 8:23 nos habla de que la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Entonces, algunos opinan que es un factor teológico de que podemos llamar a Dios nuestro Padre. Definitivamente no somos iguales a Dios, pero tenemos la capacidad de reflejar su carácter, de reflejar su personalidad, de reflejar amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad, que son cualidades hermosas de quien es Dios. Otros ven la imagen de Dios como la capacidad de relacionarnos con Dios, con otros y con nosotros mismos, porque tenemos parte de su naturaleza, de sus atributos, de sus atributos personales en cuanto a tener una identidad personal, en cuanto a lo que mencioné, que podemos tener intelecto, voluntad, emociones, decisiones, no en cuanto a los atributos exclusivos de la deidad, que son su eternidad, su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, pero tenemos la capacidad de relacionarnos. Entonces, al hacer Dios al hombre a su imagen, el ser humano es una creación distinta, definitivamente, mostrando que puede tener una comunión con Dios que no tiene Dios con ningún otro ser creado. Es el único ser en el cual Dios sopló su aliento de vida para poder nosotros relacionarnos con Dios. La imagen de Dios es una base sólida también, como vimos, para el valor del ser humano, que no se basa en posesiones, logros, atractivo físico o reconocimiento. Los seres humanos vemos la apariencia externa. Eso le dijo Dios al profeta cuando fue a ungir a David. Le dijo que el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y sin embargo, los hombres sí vemos este tipo de cosas, y por eso a veces podemos sentirnos frustrados por alguna u otra razón, que sentimos que estamos atorados en alguna etapa en la vida, o que no nos tocó ser tan guapos como tan bonitas como otras muchachas, o sentimos que nuestro cuerpo no es bonito, o sentimos que, y a veces porque no nos cuidamos, ¿verdad? Porque no ejercitamos, o porque comemos mal, o porque no hemos logrado ciertos logros que otras personas consideramos que son exitosas y que han logrado. Pero si somos hechos a la imagen de Dios, entonces tenemos un gran valor delante de Dios y somos vistos no a la luz de los criterios que el ser humano utiliza para juzgar, sino a la luz de Dios. Y Cristo mismo dijo que muchos postreros serán últimos y muchos últimos serán primeros, porque al final de cuentas Dios nos va a evaluar en base a nuestro corazón, a nuestra fidelidad a Él, a nuestro amor, a la calidad, a la riqueza de nuestra vida en cuanto a cómo tratamos a los demás, y si fuimos personas que vivimos en esta vida buscando agradar al Señor. Entonces nos da libertad para amar a Dios, el saber que somos amados por Él, que fuimos hechos a su imagen, y que nos da libertad también para amar a las demás personas, sabiendo que Dios nos creó para relacionarnos y para amar a los demás. Muy bien, pues vamos entonces a ver otro aspecto teológico de estos primeros 5 capítulos. El plural de hagamos a nuestra imagen en Génesis 1:26 ha sido un texto bastante comentado en comentarios bíblicos, porque dice Dios, hagamos a nuestra imagen. Y una de las cosas que el pueblo de Israel había sido enseñado claramente, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Los creyentes creemos que la Biblia inequívocamente le llama a Jesucristo Dios. Sin embargo, Jesucristo era 100% hombre porque nació de la Virgen María y su cuerpo no era una apariencia
artificial, sino era verdaderamente un cuerpo humano con una mente humana, sujeto al dolor humano. Eso lo vamos a ver en teología sistemática. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Por eso eso lo describe Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose obediente hasta la muerte, se humilló tomando formas de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, sabemos que la Biblia revela que Jesucristo es Dios. La Biblia nos habla, cuando Jesucristo se fue, dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, que guiaría nuestras vidas. Y en la Biblia, al Espíritu Santo, la presencia de Dios obrando en el corazón de los seres humanos, se le conoce como el Espíritu Santo, y se menciona que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento, enseña que Jesucristo es Dios, se le da atributos exclusivos de Dios, se presenta a Jesucristo como el creador de todo lo que existe. En Colosenses 1:15 al 16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Juan 1:13 nos dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces, nosotros tenemos el concepto teológico en nuestros días de la Trinidad o la triunidad, que Dios, siendo uno, se ha manifestado, revelado en tres personas distintas. Es un tema bastante complejo, la Trinidad. Se habla de tres personas distintas, coexistentes, eternas, consubstanciales. Pero bueno, el asunto es de que cuando vemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo recuerdo cuando era un jovencito de 14 años y le hablaba de Cristo a los testigos de Jehová que llegaban a mi casa a tocar la puerta, o a una vecina testigo de Jehová. Cuando abríamos la Biblia, la llevaba a Génesis 1:26 y le decía, mira, aquí dijo Dios, hagamos, porque ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, ahora que he podido tener estudios en teología, este texto vamos a ver esto como una posibilidad. Primero que nada, las sugerencias del significado, de qué significa hagamos a nuestra imagen. Bueno, definitivamente politeísta no es, ¿verdad? Porque Dios solamente es uno, no eran varios dioses los que estaban creando, y consistentemente la Biblia habla de Dios en singular. En estos pasajes se menciona con verbos en plural, siendo que Dios dijo, no dijo Dios dijeron, sino Dios dijo, no dice los dioses dijeron, sino dijo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No es politeísta. Trinitario es lo que muchos de nosotros hemos aprendido con este texto como una herramienta útil para hablar de Cristo, pero no se refiere a la Trinidad porque no era una concepción o una revelación todavía de Dios a la audiencia de Moisés. La audiencia de Moisés no podría haber sabido que Jesucristo es Dios desde la eternidad preexistente, pero no sabían de la venida de la encarnación de Dios en Cristo como el Mesías de Dios siendo Dios encarnado. No existía ese concepto todavía. Entonces no se refiere a la Trinidad, pero sí podemos decir que presenta los parámetros en los que la Trinidad puede operar, porque es un solo Dios. La Trinidad no está diciendo que hay tres dioses, hay un solo Dios. Y puede presentar los parámetros en los que puede operar, pero no es trinitario. Génesis 1:26. Otra posibilidad es que es una expresión divina hebrea en plural para mostrar la majestad de Dios. Es que Dios es tan majestuoso que para hablar de Él se necesita utilizar el plural, porque ni los cielos mismos pueden contener su gloria y su presencia, y es un plural de majestad en el idioma hebreo. Algunos piensan que esa es una posibilidad gramatical de por qué Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra opción es que es una expresión en plural de exhortación, como en 2 Samuel 24:14, David respondió a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son su misericordia, pero no caiga yo en manos de hombres. Y algunos piensan que se utiliza en ocasiones gramaticalmente, rara vez, un plural de exhortación.
Otros piensan que Dios está hablando a la corte celestial. Hay gente, sobre todo en los estudios de la alta crítica, que tratan de ver en la Biblia comparaciones con la literatura del Antiguo Oriente, pero como si fuera el mismo sistema de creencias politeístas. Cuando surgió los estudios en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando ya estaba la teoría de Charles Darwin de la evolución, algunos comenzaron a pensar en evolución de las ideas. Había una filosofía de un filósofo que se llamaba Hegel, que él hablaba de que muchos de los sistemas ideológicos que hay en la historia de la humanidad son una mezcla de una tesis, o sea, de que hay una presentación de una proposición de cierta verdad o cierta ideología, y luego hay una antítesis a esa tesis, el péndulo se va para el otro lado y alguien propone otra cosa distinta, y luego hay una síntesis, algo que mezcla esos dos extremos de donde el péndulo se fue, una tesis, una antítesis y una síntesis. Entonces, algunos estudiosos llegan a la Biblia con ese prejuicio, y hay una teoría que se llama historia de las religiones, que trata de ver una supuesta evolución que no está en la Biblia, pero ellos se la imaginan y vienen con prejuicios a la escritura, donde dicen que hay una formación que seguramente, o sea, hacen una hipótesis, una teoría de que seguramente en el pasado había una religión politeísta, porque todas las religiones del mundo han sido politeístas. Israel es único en la historia de la humanidad, mostrándonos que hay un solo Dios que creó todo lo que existe. Y de este politeísmo luego hubo un enoteísmo, o sea que de entre varios dioses adoraban a uno solo, creyendo que había varios, y a un monoteísmo. Entonces ven la creencia en Dios como una evolución, porque aplican la teoría de la evolución de las especies, lo aplican a la evolución de las ideas y de las religiones, la historia de las religiones. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de libros, de programas que uno puede quizá escuchar en National Geographic, en Discovery Channel, en artículos de alguna revista de religiones o de algún libro que llega a nuestras manos, y entender que mucho de eso son los prejuicios que el ser humano que no cree en la revelación de Dios en la Escritura puede traer. Y por eso es que les decía que algunos que estudiaban teología terminaban en el cementerio, porque su fe en Dios terminaba muerta. Que nunca te pase eso en tu vida, que tu conocimiento te lleve a saber que nuestro conocimiento tiene limitaciones, porque Pablo dice que vemos oscuramente como por espejo, y hasta que estemos en la presencia de Dios podemos ver cara a cara, y podremos conocer la verdad cara a cara, porque Jesucristo es la verdad y lo veremos a Él. Sin embargo, aunque tenemos limitaciones, que nuestra fe en el Señor sea una fe férrea, porque de verdad Dios se revela en nuestras vidas cuando le amamos, cuando le buscamos. En el Señor hay poder, y que nunca te pase que vayas al cementerio, sino que vayas al seminario para ser un hombre y una mujer de Dios, que vives para Dios, que confías en Dios y que ves y pruebas en tu vida el poder del Señor, porque Dios respalda cuando tú le buscas, Dios obra, Dios contesta oraciones, Dios muestra su poder, y por eso le amamos. Pero Dios en esta posición de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo ven como el panteón de dioses cananeo, donde el Dios, él estaba con los otros dioses menores, y Dios habla a la corte celestial, a los hijos de Dios, o en este caso en la Biblia sí se le menciona a los ángeles como hijos de Dios. Dios se presenta como hablando con los ángeles, y esta observación implica que el hombre es como Dios y los ángeles, pero esto es poco probable porque la Biblia nos muestra que los ángeles son distintos a nosotros. Pero bueno, esta es otra posición que alguien por allá propone, ¿no? Que es lo que dijo Dios cuando dijo hagamos al hombre. Estaba hablando con la corte celestial, y en este caso con los ángeles. Otros lo ven que es como un recurso gramático, pues Dios, Elohim en hebreo se escribe en plural, así como cielo, shamayim, o los cielos se escribe en plural en hebreo,
manteniendo la pluralidad de una idea como lo extenso del cielo, los cielos, y por eso se habla de Dios en plural, porque Dios lo llena todo y Él es el creador de todo lo que existe. Y bueno, algunos ven que es un recurso gramático quizá, o proponen que sea un recurso gramático. Entonces, eso es la imagen de Dios. Eso es lo que cuando Dios habla de crear al hombre a su imagen, habla en plural, y es lo que algunos han tratado de discernir de qué puede significar que Dios en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, ahora vamos a ver otro factor teológico, que es que Dios se relaciona con la humanidad. Todo el propósito de Génesis 1 al 11 y de todo el libro de Génesis y de Génesis a Apocalipsis es mostrarnos a un Dios que nos creó para conocerlo, para amarlo y para relacionarnos con Él. Pero en Génesis 2 se muestra un Dios relacional. El nombre de Dios en Génesis 1 que se utiliza en todo el capítulo 1 es el nombre Elohim, el nombre genérico de mencionar Dios, el nombre que se utiliza para hablar de Dios en la cultura del tiempo de Moisés. Un Dios trascendente que está sobre todo. Y en Génesis 2 aparece por primera vez el nombre Yahweh, el nombre con el que Dios se revela a Moisés, el Dios que tiene existencia propia, que es el que es. Yahweh Elohim, el Señor Dios Yahweh, se menciona de esta forma con su nombre personal con el cual se revela al pueblo de Israel. Es un Dios todopoderoso, pero que se relaciona con su creación. Y en Génesis 1 Dios habla y la creación es hecha. Pero en Génesis 2, o sea, en Génesis 1 dice Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Pero en Génesis capítulo 2 vemos una recapitulación de Dios creando al ser humano, lo que ha sido conocido como dos historias de la creación, porque en Génesis 1:26 dice que Dios lo hace a su imagen y semejanza, hombre y mujer, y en el capítulo 2 vemos que Dios toma toma de la tierra, del suelo, y forma al hombre mostrando un trato más personal y obviamente presenta una imagen de Dios antropomórfica. O sea, Dios como si tuviera manos con el ser humano formando al hombre, dándole forma de la tierra, que es donde el hombre vuelve cuando muere. Y Dios le da forma al ser humano de una forma muy personal. Entonces, el capítulo 2 de Génesis es un Dios que se relaciona con la humanidad, que nos forma con sus manos y que luego agarra y hace una operación en Adán, hace sobre él caer un sueño, abre su costado, saca una costilla, de la costilla forma Eva, cierra el lugar. Es un Dios que se utiliza esta historia. Ahora, la pregunta es una pregunta interesante. Moisés no vio esa creación de Dios. Moisés había escuchado la historia en Egipto de un Dios que forma del barro al ser humano. Y Moisés creció en la corte del faraón. La pregunta, ¿es verdad que Dios formó al hombre así con manos? Bueno, Dios no tiene manos, pero seguramente Dios utilizó los minerales de esta tierra y puso soplo y aliento y hálito de vida en el ser humano. Pero a lo mejor es una forma de describirlo a través de una historia para que se quede grabado en el ser humano, que así como habían visto a un alfarero trabajar el barro y formar algo, algún ornamento, alguna herramienta, alguna vasija que iba a ser usada, quedaba grabado en las personas de que Dios con sus manos nos formó, o sea que Dios nos ama, se involucra en nuestras vidas y nuestra vida es el resultado de un Dios que se involucró con nosotros para que nosotros existiéramos, y la verdad que es una maravilla la personalidad humana, la biología de la vida, la forma en que funciona nuestro cerebro, las conexiones nerviosas, cómo nuestro cerebro le ordena a nuestros dedos moverse y lo hace. Es una sabiduría increíble que ningún comité de ingenieros científicos han podido replicar la vida que Dios creó.
Entonces lo que quiere dar a entender es de que Dios se involucra, nos ama, está con nosotros y que al final de cuentas nosotros existimos porque Dios planeó que existiéramos y Dios quiere relacionarse con nosotros. Y Moisés utiliza historias conocidas para hablar de la cercanía que Dios tiene con nosotros. No necesariamente es algo literal que Dios tomó la costilla de Adán, pero de alguna forma Dios crea, porque en Génesis 1:26 dice que hombre y mujer los creó a imagen de Dios. Pero Génesis 2 es una historia donde nos habla de un Dios cercano y del valor que tiene el ser humano y de cómo Dios quiere que el ser humano valore, que el hombre valore a su esposa como hueso de sus huesos, carne de su carne, para tenerla a un lado de él, para cuidarla y para valorarla. Y es una historia que nos da un mensaje teológico, un mensaje ético, un mensaje moral, y es palabra de Dios y es verdad lo que está diciendo en medio de este tipo de género literario de esta historia. El nombre de Dios en Génesis 1 es Elohim. Ya lo habíamos visto, y aquí se menciona Yahweh, y Yahweh se revela en las Escrituras como un Dios personal que ama a Israel, busca a Israel, hace pacto con Israel, y se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3 diciéndole que quitara sus sandalias porque veía este fuego que ardía en la zarza y la zarza no se quemaba, y le dijo que era un espacio santo donde estaba, y Dios se revela como yo soy el que soy. Bueno, en Génesis capítulo 2, verso 4, otro factor teológico importante que vemos ya desde aquí es que Dios santificó el sábado. Y ya vimos que descansar para Dios era sentarse a reinar, así como cuando se inauguraba un templo en el Antiguo Oriente y el Dios descansaba en el templo para ser adorado en ese templo. Cuando Dios descansó, significa que Él se sienta a reinar. Y obviamente Moisés, al escribir el libro de Génesis, uno de los mandamientos que Dios les dio en los 10 mandamientos es el cuarto mandamiento, que es abstenerse de trabajar el séptimo día y dedicar ese día para confiar en el Señor, para ser un día santo, un día apartado, un día para adorar a Dios. Y esto es muy importante en el pueblo de Israel, es una de las marcas más importantes del pacto de Dios con Israel. Ahora, los cristianos gentiles de las naciones de la tierra, de acuerdo a la revelación misma del Nuevo Testamento, podemos entender que no estamos sujetos al mismo pacto que Dios hizo con Israel. Y por eso es que en todo el Nuevo Testamento no existe un solo mandamiento a nadie de guardar el Shabbat, o de guardar las leyes alimenticias que Dios les daría al pueblo de Israel, o de guardar las fiestas santas que Dios les dio a Israel. Por eso es que estos movimientos falsos de nuestro tiempo, de raíces hebreas, que surgió apenas en la década de 1990, y otros movimientos que están enfatizando la necesidad de guardar la ley de Dios, están errados, porque es un movimiento ausente por 20 siglos de cristianismo, porque desde sus inicios Dios en el Nuevo Testamento deja claro que los gentiles salvos en el Mesías no están sujetos al mismo pacto que Israel estaba sujeto bajo la ley de Dios. Entonces, eso es tema para otra ocasión, pero un factor teológico importante para Israel es el sábado, porque es una de las marcas de que son un pueblo que respeta a Dios. Y yo creo que en nuestros tiempos como cristianos igual, los cristianos acostumbramos a celebrar el primer día de la semana y un día apartado para congregarnos como iglesia, para alabar a Dios, para escuchar su palabra. Y debe ser un día donde confiamos en Dios, descansamos en Dios y le adoramos periódicamente, porque nos vemos dependientes de Dios, hijos de Dios, que necesitamos a nuestro Padre y depender de Él día a día. Entonces, no existe una orden directa de guardar el Shabbat o el sábado en Génesis 2 al 4. Esto va a suceder hasta Éxodo capítulo 20. Sin embargo, pues hay un antecedente para la audiencia de Moisés de que Dios santificó o apartó ese día como un día especial, porque es el día que Dios se sentó a reinar y culminó la creación que había hecho.
Otra cosa, bueno, la sexta factor teológico, reflexión que quiero que meditemos juntos al reflexionar en estos primeros 5 capítulos del libro de Génesis, es que Adán y Eva son arquetipos de la humanidad. Y vas a decir, ¿qué es eso, pastor, de arquetipos? El hermano John Walton utiliza mucho esa palabra de arquetipo. Significa un modelo que representa a toda la humanidad. Adán y Eva representan a la humanidad entera. O sea, cuando vemos que Dios forma del polvo de la tierra a Adán y Eva, Dios forma del polvo de la tierra a la humanidad. Cuando vemos que Dios se relaciona con Adán y Eva y pide de ellos obediencia, Dios está pidiéndonos obediencia a todos nosotros. Esa historia no solo es de Adán y Eva, es la historia de la humanidad entera. Y vamos a ver algo aquí en Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre. Y esta palabra, hombre, es la palabra en hebreo que también es humanidad. Dios formó a la humanidad del polvo de la tierra, pero claro que se especifica que va a ser el hombre porque después va a sacar de la costilla de Adán, va a sacar y formar a su esposa. Pero esta palabra es la palabra que se refiere a la humanidad. Dios formó al hombre, a la humanidad, del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Cuando nosotros estamos vivos, respiramos. Yo creo que una de las maneras fáciles de ver si alguien está vivo es respirar. Cuando alguien está inconsciente, se acercan y le ponen el dedo a veces en la nariz a ver si está respirando cercano, a ver si sienten aire que se exhala. Y cuando una persona muere, dicen, exhaló su último aliento, ¿no? La última vez que respiraste y se acabó tu vida y dejaste de respirar, ahí vamos a estar todos, ¿no? Tremendo algún día. Y la vida se va tan rápido. Por eso es que hay que vivir la vida con sabiduría, vivirla para Dios, porque nada se compara a la plenitud, a la llenura de nuestra vida que trae Dios cuando le amamos y le servimos. Pero el ser humano respira y Dios en su nariz sopló el aliento de la vida para que el hombre respire, inhala, exhala, inhala y exhala, ¿verdad? Sopló el aliento de la vida y esa inhalación muestra que seguimos vivos, estamos respirando. Y dice que fue el hombre un ser, un alma viviente, es lo que está diciendo. El ser interior del ser humano. Esta palabra nefesh en hebreo significa alma, ser vivo, vida, persona. Involucra, a veces se utiliza en ciertas connotaciones en el hebreo como hablar de lo que deseamos, de lo que sentimos, la pasión, las emociones que sentimos, porque es lo que refleja que estamos vivos. Nuestro ser interior siente, desea, piensa. Es el alma del ser humano, definiría el alma como el ser, nuestro verdadero ser, nuestro ser interior. Y el espíritu es muchas veces utilizado de formas que se traslapan porque dice que el cuerpo al morir vuelve al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu, el hálito de vida, el aliento de vida que Dios nos dio, el ser seres vivientes, dice que vuelve a Dios que lo dio. Y el espíritu, cuando la Biblia habla de nuestra vida espiritual, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando le dice Jesús a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, y que lo que es nacido de la carne, que carne es, pero que lo que es nacido del espíritu es algo espiritual, se refiere a tener a ese ser, parte de nuestro ser interior, de nuestra alma que Dios puso en nosotros, que existe para tener vida espiritual, para relacionarnos con Dios, para adorar a Dios, amar a Dios, confiar en Dios, para ser seres espirituales. Pero aquí Dios dice que el hombre fue un alma viviente, nefesh, un ser vivo, una vida, una persona viviente, el alma, un ser que no solamente es cuerpo físico, sino nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, fue lo que nos hace estar vivos. El nefesh fue puesto en el hombre. Dios nos formó del polvo de la tierra, por eso volvemos al polvo. Vivimos solo por el soplo de vida que Dios nos dio por su gracia y por eso cuando nos morimos dejamos de respirar.
Y eso es lo que el autor de Génesis teológicamente quiere comunicar en este texto. Fíjate qué hermoso pasaje qué interesante. Dice Génesis 2:5, aún no había ningún arbusto ni planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre o humano, es la misma palabra en hebreo. ¿Y sabes cuál es la palabra para hombre o ser humano en hebreo? Adam. Adán. Adán significa, no es que se llamaba Jorge, Luis o que le puso Adán, porque ahora ya conocemos el nombre Adán, ¿no? Adán sabemos que es un nombre propio de una persona. Adán, se llamaba Adán. Pero en realidad, el nombre, por eso decimos que Adán y Eva es un arquetipo de un modelo que representa toda la humanidad. Porque la palabra Adán significa humano o hombre. Entonces dice que ni había humano, ni había Adán para labrar la tierra, que se dice Adamá. Porque fue tomado de la tierra del Adamá, se le llama Adán, Adam. Entonces, qué interesante, porque son connotaciones que nos perdemos al leer la Biblia en español, al leer traducida. Es hermoso leer la Biblia en el hebreo, y la gente que es experta en los idiomas, yo tomé hebreo, me gradué con una maestría en teología con lenguas bíblicas, estudié un año de hebreo, que es muy poquito realmente, y estudié 2 años de griego. Ahí sí estudié más semestres y conozco mejor el griego que el hebreo, porque lo que pasa es que al estar en el seminario, aquí estoy viendo mis libros, me compré un montón de libros, de herramientas gramáticas para poder hacer un estudio de un pasaje. Si necesito hacer un exégesis de ver qué significan las palabras en el idioma original de las escrituras, o cuando hay un pasaje complejo y quiero ver cómo se ve desde los lentes de lo que dicen las palabras originales, saco mis herramientas, saco el texto bíblico y puedo hacer un estudio. Pero dije, yo no voy a ser un lingüista, no me voy a dedicar, porque requiere años de entrenamiento dedicarte para ser una persona que es eficiente en la lectura y en el manejo de los idiomas bíblicos. Y lo que hice es que me especialicé en me adentré a estudiar múltiples áreas: teología, historia de la iglesia, obviamente conocer las escrituras libro por libro, porque sabía que nunca iba a ser un lingüista, porque ya tengo las herramientas. Si necesito hacer algo, pues me voy y lo hago. Pero recuerdo cuando estaba estudiando el hebreo, o cómo veía ciertos pasajes que tienen cierta rítmica o poesía, y cómo suenan hermosos, porque son palabras que son hechas, que son puestas a propósito para sonar de forma parecida los sonidos, o el juego con una misma palabra desde diferentes perspectivas. Y la persona de la antigüedad que leía ese idioma, que lo escuchaba más bien, porque la gente no tenía libros generalmente, sino que memorizaban las escrituras, los escuchaban y podía decir, wow, qué hermoso. Wow, era como palabras que impactaban al ver que terminaban en la misma frase o se utilizaba la palabra de forma distinta. Y aquí dice que ni había humano, ni había Adán para labrar la Adamá. Entonces no había humano para labrar la tierra. El nombre Adán o Adam deriva de Adamá, que significa tierra o suelo de la tierra. Cuando se usa como sustantivo significa hombre o humanidad. Entonces lo que estamos viendo, hermanos en Cristo, en Génesis capítulo 2 al 3, lo que estamos viendo no es solamente la historia de Adán y Eva, sino estamos viendo la historia de la humanidad, la historia en la que podemos vernos reflejados nosotros cuando somos tentados, cuando nos alejamos de Dios, o cuando entendemos los propósitos por los cuales Dios nos hizo. En Génesis 7, déjame tus comentarios, lo que para ti sea de bendición que estoy compartiendo, por favor, comparte, deja tus comentarios. ¿Qué te ayuda, qué te inspira, qué te ayuda a ver la Biblia con otros lentes distintos? En Génesis 2:15 dice una de las cosas que ahorita voy a leer Génesis 2:15 para ustedes, pero una de las cosas que veía en Génesis 2:15 que quería compartirles, que me pareció un factor importante a reflexionar, es que el trabajo no es una maldición. A veces pensamos en el castigo de Dios sobre la tierra, sobre el ser humano,
en Génesis capítulo 3 que dice que la tierra produciría cardos y espinos y ganaría el pan, la comida, la provisión con el sudor de su frente. Y a veces por eso pensamos que en el trabajo, hay gente que odia su trabajo. Si tú eres una de esas personas que odias tu trabajo, ora a Dios que cambie tu corazón y que te dé contentamiento y que empieces a ver las cosas diferentes, que empieces a contar tus bendiciones o a ver tu trabajo como un campo misionero para ganarte a la gente, amarlas, compartirles el amor de Cristo, o busca otro trabajo. Ora a Dios, se vale cambiar de trabajo, sobre todo si hay un ambiente que es tóxico, que no es correcto. Pero el trabajo no es una maldición. Dios nos creó para emprender, para ser responsables y productivos. En Génesis 2:15, ahora sí vamos a leerlo, dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Fíjate que Dios pone al hombre en este huerto maravilloso, en este huerto placentero, hermoso, y Dios no puso al hombre en el paraíso para que se hiciera una hamaca y se sentara y se meciera y se echara airecito con una de las plantas ahí y que Eva le diera un masajito. No, Dios puso al hombre con un propósito de que cultivara y cuidara el huerto. Nosotros somos administradores, todo lo que Dios nos da es prestado, la vida es prestada, nuestros hijos son prestados, nuestra esposa o nuestro esposo originalmente en el plan de Dios es algo bueno, es una bendición para que compartamos la vida con alguien y hay que cuidar nuestro matrimonio, cuidar a nuestra esposa. Tú, hermana en Cristo, cuidar a tu esposo, cuidar a tus hijos. El dinero, los recursos que tienes, eres un administrador. Soy yo y todos nosotros somos administradores de los recursos financieros que Dios nos provee. Nada es nuestro, todo es prestado. Entonces, este pasaje nos habla de que Dios nos ha dado a administrar lo que ha puesto en nuestras manos y Dios desde el principio puso a Adán y Eva antes de la caída en pecado. Los puso para cultivar y cuidar el huerto que Dios les había dado. Entonces el trabajo no es una maldición, es una bendición para ser emprendedores, creativos, para hacer producir el huerto, para cuidarlo. Y el jardín del Edén fue una creación perfecta para que Dios tuviera una morada terrenal para estar con Adán y con Eva. El jardín del Edén representa un espacio sagrado. En la antigüedad, el hermano John Walton habla mucho de esto porque él conoce mucho la literatura del Antiguo Oriente y habla lo que se le llama en inglés sacred space o espacio sagrado. Así como cuando Dios le dice a Moisés, quita tus sandalias porque el lugar donde estás es santo. El lugar del tabernáculo de reunión que Dios le va a dar a Moisés a construir en Éxodo es un lugar santo, es un espacio sagrado. Y el Edén era un lugar de morada terrenal de Dios para estar con la humanidad. El tabernáculo en Éxodo, vamos a ver bien interesante, fue hecho representando al jardín del Edén, porque era un lugar de descanso para que Dios descendiera del cielo y morara con sus hijos. Por ejemplo, los querubines que se hacían en el lugar santísimo, en el arca del pacto, esos querubines de oro representaban los querubines que vemos en Génesis, que estaban guardando el jardín del Edén, el árbol de la vida, ya cuando el hombre es expulsado. Entonces, el tabernáculo es una representación de el Edén, que era la presencia de Dios con el ser humano, un espacio sagrado. Edén en hebreo significa placer. Algo placentero es algo bueno, algo que te agrada, algo que disfrutas, algo que trae alegría y gusto a tu corazón. Y eso no significa que no había responsabilidades de trabajar el huerto y de cuidarlo, a pesar de que era un lugar placentero. Así que démosle gracias a Dios por nuestros trabajos, porque nuestros trabajos son bendición de Dios para proveer. Y si no te gusta, pues se vale buscar otro, orar a Dios. Y si no lo encuentras, pues tener contentamiento o ser emprendedor y salir adelante, pero no es fácil, porque con el sudor de la frente ganaremos el pan, no es fácil salir adelante. Pero es lo que significa Edén en hebreo. Dios espera de nosotros responsabilidad. El trabajo no es maldición, nos creó para emprender. Como en Génesis 1:26 al 30,
Dios le dio dominio sobre la tierra y autoridad y responsabilidad sobre la creación y los animales al ser humano. Bueno, espero que ese factor teológico de reflexión teológica del propósito de nuestra vida, de Adán, y Adán somos nosotros, porque Adán significa humanidad, te haga reflexionar en la historia de Génesis de por qué Dios nos creó también para ser productivos y para administrar lo que Dios nos da. En Génesis capítulo 2, verso 18 al 24, es uno de mis pasajes favoritos porque Dios me ha usado mucho a mí junto a mi esposa en dar consejería matrimonial. Cuando mi esposa y yo nos casamos muy enamorados y estamos muy enamorados. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, es mi mejor amiga. Es la mujer por la cual oré a Dios mucho tiempo que fuera mi esposa. Y tenemos una amistad muy bonita. Claro que tenemos el estrés de la vida, el ocuparnos con nuestros hijos. Todo eso trae tensión sobre los matrimonios. Y cuando nos casamos, nosotros queríamos ser felices. No queríamos casarnos y que nos fuera mal porque 1 de cada 2 matrimonios no funciona, fracasa. Entonces lo que mi esposa y yo hicimos es que oramos y nos equipamos en consejería, leímos muchos libros sobre cómo tener un matrimonio exitoso y Dios en su gracia nos usó después a dar conferencias. Tenemos 20 años dando conferencias matrimoniales cada año y hemos tratado todos los temas habidos y por haber y tenemos más de 100 fácilmente parejas que hemos aconsejado uno a uno. De mi parte tengo el privilegio de haber hecho más de 60 bodas en mi vida, así que muchas familias me van a echar la culpa a mí si no son felices y me van a agradecer si fui parte. No tengo nada que agradecerme, pues yo soy el privilegio de poder ayudarles a unir ese pacto delante de Dios, de unir sus vidas. Pero el asunto es de que estos capítulos de Génesis han sido tan útiles en mi ministerio como pastor. Y recuerda, este es un seminario bíblico, teológico y ministerial, porque el propósito del conocimiento es aplicarlo. El propósito de la vida, de la Biblia, es que la apliques en tu vida, que obedezcas a Dios y que compartas con otros los principios que Dios trae para darnos libertad, para darnos dirección, para darnos instrucción. Y Génesis 2, 18 al 24 habla de cómo el ser humano es creado para relacionarse. Dios nos creó para formar una familia. Qué importante es este tema en nuestros tiempos con la agenda de nuestro tiempo, donde se pone en dudas la identidad sexual que Dios le dio a cada ser humano. Dicho sea de paso, dicen en inglés que Dios no creó Adán. En inglés suena rima porque en inglés Adam dice Adam and Steve, pero Adam and Eve. Dios nos creó a Adán y a Esteban, sino a Adán y a Eva. Entonces, es importante entender que bíblicamente, científicamente, biológicamente, genéticamente, solamente hay 2 identidades, 2 géneros sexuales en la vida que Dios ha creado. Eres varón o eres mujer, eres hombre o eres mujer. No hay toda la gama de lo que tú sientas ser. El ser humano es lo que es por genética y por biología y por creación de Dios. Entonces es importante que como creyentes valoremos la vida. Dios valora el orden en la vida que Él ha creado. Eso no significa que no haya personas que luchan con problemas psicológicos, con problemas de identidad y que sienten atracción hacia personas del mismo sexo, en vez de personas del sexo opuesto como Dios nos creó. Esas son luchas reales, así como el que es heterosexual, el hombre que le gustan las mujeres que le gustan los hombres. Es normal que tengamos tentaciones en nuestras vidas y que tenemos que mantener la fidelidad a nuestra esposa, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros pensamientos para no caer en un pecado de inmoralidad sexual. Y de la misma manera, la persona que batalla con atracción hacia gente del mismo sexo tiene que cuidar esa área de su vida. Nadie niega que hay gente que tiene esas luchas. Dios ama a todas las personas y nos ama aún siendo pecadores. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces lo que tenemos que hacer es ser pacientes, pero ser claros de reafirmar que solamente hay dos identidades sexuales y que es imposible que dos personas de la misma identidad sexual, dos hombres o dos mujeres, es imposible que anatómicamente no están hechos para tener intimidad sexual y biológicamente no están hechos para procrear la vida. Es imposible que haya una familia con dos papás, una familia con dos mamás. El ser humano distorsiona el orden creado por Dios y por el pecado se forma lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Pero dicho sea de paso, Génesis da un fundamento teológico a la identidad que Dios creó hombre y Dios creó mujer y Dios creó la familia y Dios creó que Adán conoció a su mujer Eva y ésta concibió y dio a luz un hijo que tiene la genética de ambos, porque solamente un hombre y una mujer pueden procrear juntos y pueden crear la vida y la familia. Y porque Dios está a favor del orden creado y Dios está a favor de lo que produce fruto y vida, es por eso que Dios prohíbe las relaciones de personas entre el mismo sexo en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero Dios nos creó para relacionarnos. La relación con personas del mismo sexo se conoce como amistad y pueden ver amistades hermosas como la que David tuvo con Jonatán, el hijo de Saúl. Era una amistad profunda, buena, un gran cariño, o con la amistad que Jesús tuvo, por ejemplo, con Juan, el discípulo que Jesús amaba, que era el más joven de los discípulos, que Jesús era su mentor, su guía, su Señor. Y puede haber amistades hermosas, pero con personas del sexo opuesto, pues puede haber amistades también, pero Dios nos creó al fin de cuentas para una amistad profunda, que es con quien vamos a compartir nuestra vida, los hombres con su esposa, las esposas con su esposo. Dios nos creó para formar una familia y esta es la base bíblica, teológica del matrimonio y de la familia en las Escrituras. Así que si tú aconsejas personas, si quieres tener la guía de Dios para tu matrimonio, este es un buen lugar donde comenzar y Jesucristo mismo lo validó cuando le preguntaron sobre el divorcio que Moisés permitió en Deuteronomio 24. Jesús dijo que en el principio no había sido así, sino que en el principio hombre y mujer los creó y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesucristo se fue a esta porción de las Escrituras para hablar de la importancia de que el plan de Dios es que luchemos por el matrimonio y que sepamos que el matrimonio es un pacto para toda la vida que hemos hecho ante Dios. Por supuesto que hay casos difíciles donde Jesús mismo dijo, a no ser por causa de fornicación o por causa de inmoralidad, que hay un carácter recurrente de infidelidad, de romper el pacto matrimonial. Y hay casos de hombres que están en drogas, en alcoholismo, que ponen en peligro la vida, la integridad de su esposa. Y siempre lo ideal, el divorcio es el último de los salidas. Primero tienes que intentar todo de tu parte para tratar de salvar el matrimonio o una separación con sabiduría, con el propósito de que la otra persona se arrepienta si hay abuso, si hay adicciones, si hay infidelidad crónica. Tú puedes marcar límites para que la otra persona se arrepienta, busque consejería, busque ayuda, pero somos creados para relacionarnos con Dios y Dios desea que el matrimonio sea algo que perdura. Por eso es que el hombre y la mujer tienen hijos y los hijos sacan nuestra genética, se parecen a nosotros, se parecen a nuestra esposa y es algo hermoso lo que Dios ha hecho. Nuestros hijos son la muestra tangible del amor y del pacto que hicimos en el matrimonio. Bueno, en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, una ayuda idónea, una ayuda que le corresponde. Este pasaje es un pasaje del cual yo he sacado conferencias matrimoniales muy poderosas, muy útiles. En las bodas me encanta utilizar siempre este pasaje porque veo los tres ingredientes que hacen a un matrimonio funcionar. En primer lugar, veo el propósito de por qué Dios creó el matrimonio. Primero dice que no es bueno que estemos solos. Dios nos creó para relacionarnos. Y la relación
una de las relaciones más nobles y hermosas que hay es la amistad. ¿Tú sabías que 70% de la felicidad del matrimonio es la calidad de la amistad que tú tienes con tu esposa? O si tú eres hermana, tú tienes con tu esposo. Si últimamente se han faltado el respeto, se han hecho enojar, se han gritado, cuidado que se falten al respeto, que se agredan, porque eso hace que se griten, o si se gritan, pídense perdón y traten de regresar a llevarse de forma sana en sus relaciones. Pero la amistad, si tú vuelves a tener una amistad hermosa con tu pareja, los amigos se aman, se respetan, disfrutan su tiempo juntos. Si tú empiezas a alimentar tu matrimonio, vas a revivir tu matrimonio aún de las cenizas. Y este matrimonio dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios creó el matrimonio para compañía, para que seamos mejores amigos. Y dice, le haré una ayuda adecuada. El matrimonio no se hizo para egoístas. El matrimonio se hizo para ayudarnos unos a otros, para completarnos, para ser ayudas que correspondemos a la necesidad de nuestra pareja. Todos tenemos necesidades emocionales, necesidad de cariño, de compañía. Si tú sabes lo que tu esposa necesita de ti, sé intencional por amor de llenar esas necesidades y vas a ver cómo te ganas el corazón de tu esposa y cómo ella empieza a tratarte mejor. Y tú como esposa con tu esposo. Pero ahí está llenar necesidades. Hasta hay un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor, que habla de comunicar amor a tu pareja en el idioma de tu pareja, no egoístamente solo como tú crees que tu pareja se va a sentir amada, sino como ella o él se siente amado. Entonces, este pasaje tiene el fundamento de que el matrimonio es idea de Dios. Si ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a ayudar a perdonar, a sanar heridas, a amar cuando es difícil amar, a dejar a un lado nuestro egoísmo, nuestro orgullo y poner atención en el matrimonio. Dios es un fundamento importantísimo y aquí quien está hablando por el cual Dios va a crear una compañera para Adán, la idea de Dios es que la razón por la que Dios está haciendo esto es porque Él quiere que el hombre tenga compañía y tenga ayuda. El matrimonio se hace para ser mejores amigos, para ayudarnos y llenar necesidades. Y si queremos que nuestro matrimonio funcione, tenemos que oír la voz de Dios, porque fue la idea de Él crear el matrimonio y la familia. Espero que sea de bendición esto que te estoy compartiendo. La palabra ayuda idónea en el hebreo no significa sierva o sirvienta, por cierto. Hay maridos que les encanta ir a Efesios 5 y decir, aquí dice que las mujeres estén sujetas, que las mujeres se respeten al hombre y que estén sujetas. Pero también dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, esa orden de Efesios no está para que tú le digas a tu esposa que se sujete o que tú la sujetes a ella. Pero si tú eres una mujer, Dios sí te dice a ti que respetes a tu esposo, sobre todo si le has faltado mucho el respeto. Ahora, lo difícil es sujetarte a una persona que te está llevando al precipicio. Obviamente ese no es el caso en la palabra, porque se asume que tu esposo te va a amar como Cristo amó a la iglesia. Pero hay maridos que son muy machistas, utilizan ese pasaje y dicen es que tú te tienes que sujetar, pero no ven en la otra parte decir, pero yo tengo que entregarme por ti, amarte, tratarte como vaso frágil, con ternura, con amor y entregarme por ti como Cristo amó a la iglesia. Eso sí que está difícil, ¿no? Entonces el mandato es para tu esposa, no para que tú se lo repitas a tu esposa. Y eso tiende a pasar, ¿no? Escuchamos un pasaje bíblico y vemos qué le cae a nuestra esposa en vez de vernos en el espejo y ver qué fallamos nosotros, qué área no estamos obedeciendo a Dios y ser obedientes a Dios. Entonces, en el hebreo no significa siervo sirvienta. En Génesis 3, después de la caída, la relación se basa en el control. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Pero ahí no está narrando el propósito de Dios. Dios no creó a la mujer para que el hombre se enseñoreara de la mujer. Eso fue resultado de la caída en pecado o de la desobediencia contra Dios.
Entonces no vamos a Génesis 3, sino vamos a Efesios 5:21, donde dice, sométanse los unos a los otros. Si en el matrimonio nos tomáramos en cuenta, trabajáramos como equipo, con empatía, nos respetamos y nos amamos ambos y nos sometemos en amor unos a otros, sería una chulada de matrimonio, un hermoso matrimonio, el que todos nosotros podemos tener. En Génesis 2:21 dice, el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y antes, Adán había nombrado los animales, había visto que los animales tenían parejas, pero que para él no había pareja. Entonces Dios le hizo sufrir un poquito. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A veces tenemos que pasar por un poco de separación o salir en un viaje para que regresemos a casa y valoremos a nuestra esposa o hermana en Cristo, a valorar a tu esposo. Pero aquí vemos que hizo caer un sueño, o sea, se ve como que Dios hace una cirugía. Algunos, en eso del sueño, cuando en la Biblia se habla de sueños, generalmente se habla de visiones o revelaciones de Dios. A lo mejor es una forma en que el autor bíblico dice que Dios le hace ver que la mujer que va a traer a su lado comparte lo mismo que él y es su compañera. Hay una historia de una diosa en Mesopotamia, de una leyenda, de un mito que se llama la Dama de la Costilla, muy interesante. Ninti significa en aquel idioma sumerio acádico, significa la dama de la costilla o la dama que hace vivir. Las dos cosas se significan, la dama de la costilla o la dama que hace vivir, Ninti. Entonces algunos eruditos bíblicos piensan que Moisés está utilizando un tema conocido de la época, porque en este mito la diosa sumeria Ninti fue creada por Ninhursag, otro dios, para curar la costilla de Enki. Había comido flores prohibidas y luego fue maldecido por Ninhursag, quien fue persuadido por los otros dioses para que lo curara. Y Ninti fue una de las 8 diosas creadas para esta tarea de curar a Enki. Entonces Enki estaba mal, había tomado flores prohibidas, había caído en enfermedad y fue creada esta diosa Ninti de la costilla para sanar a Enki. Y significa su nombre señora de la costilla o señora que hace vivir. Me acordé de algo chistoso que decía alguien, no, es que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre y desde entonces el hombre vive a sus costillas. Las costillas es una expresión que se utiliza en algunas culturas para decir vive porque yo la sostengo, ¿no? Pero aquí hay una imagen de este dios Enki, un dios del mar, del agua, por eso aparece con brazos como pescado en este relieve antiguo de Sumeria. Y en Génesis 3:20, el hombre, es interesante, ¿no? Porque que hay una leyenda de una señora de la costilla y que el autor de Génesis dice que de Adán, de su costilla, saca la vida de Eva. Aunque son historias totalmente diferentes, ¿no? Pero dijimos que pudiera llegar a ser que Moisés está utilizando temas e historias conocidas para darnos un entendimiento teológico que nos revela que la mujer es parte del hombre y debe ser valorada y amada y querida, porque cuando la ve el hombre dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. En Génesis 3:20 dice, el hombre le puso por nombre Eva, que significa viviente o vida, a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Eva, Javá, en hebreo significa dadora de vida o viviente o vida. La mujer fue creada de la costilla del hombre, dice una literatura rabínica conocida, fue creado de la costilla del hombre, no de su cabeza para regirlo, no de sus pies para ser pisoteada, sino de su costilla para ser la compañera que camina a su lado en la vida. Qué hermosa reflexión, ¿no? O sea, Dios no tomó a la mujer de la cabeza del hombre
Como alguien dijo, no, es que, decía el esposo, es que la Biblia dice que yo soy la cabeza. O alguien dijo, la Biblia dice que tu esposo es la cabeza. Dice, pues si mi esposo es la cabeza, yo soy el cuello que mueve la cabeza. Hay mujeres así, ¿no? Pero eso no está bien. Ni una mujer que domine a su esposo, ni el esposo que sea un machista que pisotea, que no considera o que domina a su esposa. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Trata a otros como quieras que te tratan a ti, y el matrimonio es un pacto entre dos. Es casa dos, casados, casa de dos. Los dos tienen que contar, los dos se toman en cuenta. Trata a los demás como quieres que te tratan, y si quieres que te consideren, considera. Entonces, no la creó de su cabeza para regirlo, ni de sus pies para ser pisoteada, sino de su costilla para ser la compañera que va a su lado. Qué hermoso, ¿no? Si te está siendo de bendición esto, deja tus comentarios siempre en la clase. ¿Qué te sirve en el ministerio pastoral, en el ministerio de consejería, para aconsejar a tus hijos? ¿Qué estás aprendiendo que te está ayudando? Te fijas, lo que vemos, este seminario es muy único, porque tenemos profundidad de compartirte en dónde están los últimos estudios teológicos. Hay profundidad en las escrituras, profundidad teológica, profundidad bíblica, profundidad ministerial. Es práctico también, y es el propósito de todo lo que hacemos. Por eso valóralo. Aparte el tiempo para estudiar el seminario, por eso valóralo. Muy poca gente de todos los que están viendo el seminario han hecho siquiera una donación en su vida, y muchos han seguido el seminario por muchos años. Pero obviamente, para poder tener un certificado, si quieres tener certificado que te avale que has cursado los cursos, porque tenemos tu expediente, que estás al día reportándote, haciendo los reportes evangelísticos, los exámenes, necesitas hacer tus donaciones, y son fáciles de hacerlas y segura. Sé parte. Si Dios te bendice, todo esto que tú estás recibiendo ha costado mucho dinero. Todo lo que te estás recibiendo cuesta mucha preparación, muchas horas, muchas desveladas, muchos libros que hay que comprar, muchos aspectos tecnológicos, personas que se pagan. Sé parte, por favor. Ve a seminariobiblicoenlinea.com y comprométete. Si Dios pone en tu corazón ser parte con este ministerio, aunque no seas estudiante, dando $5 al mes, $1 al mes, $3, $10, lo que Dios ponga en tu corazón, te agradezco si lo consideras, y si quieres hacerlo hasta que tú quieras. Nadie te obliga, es seguro, es hasta que tú quieras y hasta de acuerdo a tus posibilidades dentro de tu comodidad, pero de verdad te animo a que seas parte para que Dios pueda usar esto para poder todavía contratar más personas, organizar seminarios físicos en distintos lugares que puedan tener un facilitador que está al pendiente de que se avancen las clases, por ejemplo, en una iglesia. Si tú estás interesado que tu iglesia se junte unas 2 horas o 3 horas una vez a la semana durante ciertos ciclos y lleven el seminario, por favor, contáctate con nosotros en seminariobiblicoenlinea.com bajo contacto, y te ayudamos a que sea una posibilidad que lleves el seminario a tu iglesia. Muy bien, pues vamos a avanzar entonces, vamos a continuar. En Génesis 2:23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, en hebreo la palabra es Isha, porque del hombre de Ish fue tomada. Será llamada, Isha también es una palabra en hebreo que se utiliza para esposa. Será llamada mujer o esposa. Lo mismo sucede en el alemán, ¿eh? En el alemán también es la misma palabra. Esta será llamada mujer, hebreo Isha, porque del hombre Ish fue tomada. En Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, valoras tanto a tu esposa que hay cosas que tienes que dejar. El matrimonio implica un sacrificio, y hacer sacrificios y concesiones para poder enfocarnos y servirnos y ayudarnos el uno al otro. Y dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos serán una sola carne, el propósito de Dios. Y dice el versículo 25 algo bien interesante. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Significa que había una pureza y una inocencia porque no habían caído en el pecado. Y sabes, en el ser humano así pasa también. Los niños son súper inocentes. Los niños andan desnudos, salen a la... Es más, ¿quién de nosotros como padre con una niña de chiquitita no le pasó que alguna vez se empezó a quitar la ropa? Porque los niños son inocentes, tienen esa pureza y esa inocencia. No les importa que sea en público porque no hay ninguna maldad ni malicia en su corazón.
Y es interesante, ¿no? Porque el pecado quita la inocencia y dice que no se avergonzaban. Y qué interesante, ¿no? Porque también había, al mencionar, aunque esto ya sería un poquito alegorizar, ¿no? Pero al estar desnudos los dos, era una forma que no había nada que ellos ocultaran, estaban totalmente como ellos son, con plena vulnerabilidad, y así debe ser en ese sentido el matrimonio, que seamos personas que no nos ocultamos cosas, que abrimos nuestro corazón y que podemos estar juntos con limpia conciencia, no teniendo nada que avergonzarnos. Bueno, el compromiso en el matrimonio no es hacia tus padres, sino hacia tu esposa, y esa es una verdad bíblica que encontramos en este pasaje. Ahora, otro factor teológico interesante es los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. O sea, en Génesis 3 se ve, ya desde el capítulo 2 se menciona el árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Ciencia es conocimiento. Y el árbol de la vida, que se menciona que el hombre no debe querer alcanzar después del pecado. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ok, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? ¿Y cómo es un árbol? ¿Será que era un fruto que iba a comer? Otra vez, se están utilizando historias para aterrizar una verdad teológica. Y el hombre, en este caso, Dios le dice le dice que no comiera de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto se conoce en inglés con una palabra que significa un merismo. El conocimiento del bien y del mal es un recurso literario para expresar la totalidad de algo, mencionando los dos extremos, el bien, y el otro extremo del bien es el mal, ¿no? En este caso, del conocimiento, o sea, era obtener conocimiento y sabiduría por sí mismo, alejado de la voluntad de Dios, porque es algo que Dios le había prohibido de ese árbol. Y ese extremo es por decir como en el cielo, como hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. O sea, hágase tu voluntad en todas partes. Tu Señor, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú me conoces todo el tiempo. No dice ni de día ni de noche. O sea, no se apartará el que te guarda ni de día ni de noche. O sea, estará todo el tiempo a tu lado. Entonces es un recurso literario para expresar la totalidad de algo, en este caso el conocimiento, la sabiduría. Puede ser una alusión a querer accesar la sabiduría fuera de Dios, haciendo un lado a Dios. Es una advertencia de decir: no busques ser sabio en tu propia opinión. Como dice Proverbios, ¿no? Habla de reconócelo en todos tus caminos. Hijo mío, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor con todo tu corazón. Puede ser una referencia a escoger por ti mismo. En 2 Samuel 19:35 decía este hombre: ahora tengo 80 años, puedo distinguir entre lo bueno y lo malo. Una forma de decir: ya tengo la sabiduría y el conocimiento, porque tengo 80 años, ya conozco muchas cosas. Puede ser una referencia a ser autónomo o independiente de Dios, o tomar tus propias decisiones sin Dios, porque ya tienes conocimiento del bien y del mal. Ya sabes lo que es bueno, ya sabes lo que es malo, lo conoces todo, y porque lo conoces todo ya no necesitas a Dios en tu vida. Como lo hacen algunos en nuestro tiempo, ¿no? Creen que no necesitan a Dios. Hasta la hora que están en un lecho de muerte se dan cuenta de la realidad de nuestra mortandad y de nuestra fragilidad y de nuestra tremenda necesidad que tenemos de Dios. ¿Por qué Dios? Uno se pregunta, ¿por qué Dios puso este árbol del conocimiento del bien y del mal? O sea, ¿quién de nosotros no ha pensado eso? Yo lo pensé cuando estaba más joven. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios puso un árbol si sabía que íbamos a caer en pecado? ¿Por qué no nada más dejó el Edén y todo era lindo, sin pecado? ¿Por qué tuvo que haber un árbol que le dijo: no comas de él? Y bueno, el árbol fue dejado para que el hombre pudiera ser probado y aprendiera a obedecer a Dios con libertad. Es también un mensaje teológico, que Dios nos da libertad a la humanidad de escoger
entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia, como va a decir después Moisés en Deuteronomio. En este primer libro del Pentateuco de Génesis se empieza a ver esto, que Dios es un Dios que nos da opciones y libertad para decidir y para buscarlo o no buscarlo, para hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Bueno, en Génesis 3:22 dice en este pasaje, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, otra vez el plural de Dios, ya sea su plural de majestad, dice, conociendo ellos el bien y el mal, cuidado ahora no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces se mencionan los dos árboles, ¿no? El conocimiento del bien y del mal que Dios prohibió, que el hombre quiere adquirir esa sabiduría sin Dios, y ahora se ve que en el Edén, que representa Dios bajando, descendiendo con los seres humanos, porque Dios se paseaba en el huerto, hablaba con Adán y Eva cara a cara, su presencia, significa que este árbol de la vida es un árbol que de alguna manera da inmortalidad, porque mira lo que dice, cuidado ahora, no vaya a ser que el hombre o Adán y Eva extiendan su mano y tomen del fruto del árbol de la vida. Había un árbol de la vida que sus frutos, al comerlos, ¿qué iba a producir? Dice, coma y viva para siempre. Daban inmortalidad. El árbol de la vida daba inmortalidad. ¿Y qué es el árbol de la vida? ¿Era un árbol literal? Porque en Apocalipsis se habla del árbol de la vida. ¿O estamos hablando de una historia que nos aterriza una verdad teológica que lo que dice es de que la presencia de Dios de la cual fue expulsado el hombre es la que daba inmortalidad y el árbol de la vida es la presencia misma de Dios? La vida y la sabiduría son prerrogativas de Dios que las hace disponibles al ser humano Dios por amor, porque Adán lo tenía todo. Adán tenía la sabiduría de Dios porque podía conocer a Dios y hablar con él, y tenía el árbol de la vida que Dios había dado cuando Dios lo hizo un ser viviente. Entonces, si se hubiera mantenido Adán y Eva en una relación con Dios, hubieran mantenido la inmortalidad y hubieran mantenido la sabiduría, hubieran llegado a tener y a crecer cada vez más en la sabiduría de Dios. Pero quisieron hacer las cosas a su manera, así como tú y yo a veces le hemos hecho en el pasado, los seres humanos, y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, llevándole la contraria a la voluntad de Dios, terminamos llorando, sufriendo, con vidas rotas. La vida se encuentra en la presencia de Dios y la sabiduría es dada por Él y no puede ser arrebatada por nosotros cuando sacamos a Dios de nuestra vida o queremos hacer las cosas sin seguir la voluntad de Dios. No podemos arrebatar la sabiduría. Génesis 3:24 dice, expulsó pues al hombre Dios y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué son los querubines? Los querubines se mencionan como seres espirituales protectores. En el Antiguo Oriente hay dibujos de querubines que se mencionan, por ejemplo, con cuerpo de toros o de león, o con cuerpo de toro, cara de león, alas, y estaban en algunos palacios antiguos como para mostrar algo que intimidaba a los enemigos, como seres guardianes. Y Dios utiliza este lenguaje de los querubines como seres espirituales. Estoy seguro que Dios tiene ángeles, ¿verdad? Mensajeros suyos, seres creados por Él. Tiene arcángeles, jefe de ángel. Tiene serafines, que en hebreo significa los que arden en fuego. Y querubines son los que guardan su gloria o su presencia. Son seres imponentes, majestuosos. Entonces, puso querubines que guardaban el camino al árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Que si el ser humano dice, ay, ya Dios nos expulsó, vamos a morir, hay mortalidad porque nos alejamos de la presencia de Dios. Vamos a ver cómo nos escapamos a ir a ese árbol que da vida eterna, inmortalidad, porque yo quiero ser inmortal. Nadie quiere morir y todos vamos a morir en esta tierra, a menos que tengamos a Cristo en nuestra vida y tenemos vida eterna en Jesús. Por eso debemos predicar el evangelio.
Pero la realidad es que todos vamos a morir y la muerte es algo tan triste. Cuando vemos a nuestros padres en un lecho de muerte, partiendo, sabiendo que nosotros también vamos a estar algún día viejitos, partiendo. Y eso sí bien nos va, si no es que morimos trágicamente en un accidente, en una enfermedad, porque la vida es impredecible. Necesitamos a Dios y necesitamos depender de Dios día a día. Pero el asunto es que si Adán decía, me quiero así escapar, como que un descuido de Dios me meto. No, los querubines guardianes de la gloria de Dios estaban ahí, no te permiten pasar. Ahora, ¿qué significa una espada? ¿Para qué se usa la espada? Dígame usted. La espada se utiliza para matar, para enterrarla a una persona y ganar una guerra. En la antigüedad no había pistolas ni metralletas, se peleaba con arco y con flecha y con espada y con escudos. Esa era la guerra. Entonces una espada en el tiempo de Moisés era una espada que mataba, y encendida significa que tenía fuego. O sea, da miedo, es algo que te aterroriza porque te puede matar. Entonces, si tú quieres alcanzar la inmortalidad y robársela a Dios, no puedes. Hay una imposibilidad de llegar a agarrar el árbol de la vida. El árbol de la vida, dice, no sea que coma y viva para siempre, significa que ese árbol de la vida daba vida para siempre, daba vida eterna, daba inmortalidad. Pero dice que los expulsó de allí. O sea, el ser humano está destituido de la gloria de Dios, de la presencia gloriosa de Dios que da vida. Querubines guardan la gloria de Dios, no puede el hombre llegar y arrebatar la vida eterna o la inmortalidad. Una espada encendida que giraba en todas direcciones, no puedes accesarlo porque te mueres, te va a matar la espada. Entonces hay lo que representa esta historia, ¿sí? Es una historia que tiene una verdad teológica. Es que el ser humano, Adán, la humanidad, ha sido expulsada de la presencia de Dios y hay total inaccesibilidad a la vida eterna en la presencia de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos, dejados fuera de la gloria de Dios, expulsados. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Fueron expulsados de la presencia de la gloria de Dios. Apocalipsis 2:7, qué hermoso que el último libro de la Biblia retoma el tema del árbol de la vida y dice, al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, el que salga vencedor va a tener inmortalidad, va a vivir para siempre, es lo que está diciendo. Es una metáfora de lo que sucede en el árbol de la vida de Génesis. Apocalipsis 22:2 dice, y estaba el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ese árbol de la vida es la presencia misma de Dios que da sanidad a las personas, a las naciones de la tierra. Y en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa, de la presencia de Dios, de la nueva Jerusalén, donde mora la presencia de Dios. El árbol de la vida es Dios dando vida a las personas, la vida eterna que ha sido dada en Jesucristo, y la vida eterna es su presencia, morar en su presencia. John Walton, este erudito bíblico que compara la Biblia a la luz de la literatura del tiempo, de la audiencia que recibió la Biblia, cree que Génesis muestra que el hombre no fue creado inmortal, y esto es algo que obviamente tiene sus oponentes teológicos, pero él dice, no, es que yo al leer el texto, dice John Walton, yo no veo la inmortalidad, porque generalmente pensamos que el hombre era inmortal, que el hombre por sí solo iba a vivir para siempre, y que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir, iba a llegar la muerte. Y Pablo dice que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Y los que creen que el ser humano fue creado inmortal dicen, esto no es problema, porque el pecado entró a la muerte, porque el pecado entró, perdón, por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo, porque por el pecado en la historia de Génesis vemos que entró al ser humano que al ser el ser humano expulsado de la presencia de Dios, ya no tenía más acceso a la vida, al árbol de la vida, que se encuentra solamente en Dios mismo. Entonces el hombre, John Walton cree que el hombre no fue formado o creado inmortal.
Los que son inmortales no necesitan un árbol de la vida que sustente su vida como antídoto contra su mortalidad. Tiene un buen punto. El pecado hace que sean expulsados de su presencia del jardín del Edén sin poder alcanzar el árbol de la vida. Y al no tener acceso más al árbol de la vida, la presencia de Dios, pues se vuelven mortales. O sea, siendo mortales, ya no tienen el antídoto de la inmortalidad, que es la presencia de Dios. Y por eso dice que Dios lo creó al ser humano del polvo, porque el polvo representa mortalidad. Cuando nos morimos nos hacemos cenizas, nos hacemos polvo. Es en lo que nos convertimos. Se pudo utilizar en Génesis la palabra barro, pero se usó la palabra polvo. En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué triste realidad, ¿no? Pero qué tremenda victoria y qué gran bendición y qué gran alegría saber que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, y les escribo a vosotros, hijos, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, dice 1 Juan 5:13. Bueno, muy bien, pues, qué importante lo que hemos aprendido hasta este momento en esta clase. Espero que esté siendo de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes, que esté siendo un deleite poder ver esta clase donde están aprendiendo mucho, reflexionando en conceptos bien importantes de las Escrituras. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta clase de Génesis. Vale la pena poder disfrutar, como dice la Escritura, que es importante reflexionar, meditar en las Escrituras, y es la palabra rumiar, que es como cuando, por ejemplo, el ganado, una vaca mastica el pasto y lo mastica hasta sacar el máximo nutriente. Estamos yéndonos punto por punto, analizando algunas declaraciones teológicas importantes y tratando de comprender pasajes difíciles de las Escrituras. Pero vamos a dejarlo hasta acá, esta clase, y vamos a continuar la siguiente clase viendo un poquito cómo es que el ser humano cae y se aleja de Dios, cae en el pecado. Y luego vamos a ver también la historia, lo interesante, la historia de Caín y Abel. Y vamos a seguir avanzando en los primeros capítulos de Génesis. Estamos tardando un poquito más de tiempo en el libro de Génesis porque es un libro muy importante. Otros libros van a ser más rápidos, pero este libro es bien importante porque tiene una importancia teológica enorme. Y los capítulos 1, alguien ha dicho que toda la Biblia es un comentario de los primeros capítulos de Génesis, y es verdad. Entonces tenemos que ser cuidadosos de ir analizando, entendiéndolos correctamente. Y bueno, déjame tus comentarios. ¿Qué fue de bendición para ti de esta clase? ¿Qué te bendijo? ¿Qué es lo que más te gustó de lo que hoy vimos, que te hizo reflexionar? Espero que haya sido de mucha ayuda, de aliento para los que tienen matrimonios que están ahorita un poquito pasando por dificultades o por tensión. Hermano, ánimo. Dios puede restaurar nuestras familias, nuestros matrimonios, y nos dejó su palabra, que es vida, y su palabra nos guía a toda verdad. Entonces hay que seguir adelante, no desmayar, no desanimarnos, seguir trabajando para que Dios nos dé vidas que son agradables delante de Él, que le servimos y vivimos en el centro de su voluntad. Pues vamos a ver ahora las asignaturas de esta semana, las tareas, lo que tienes que hacer en esta semana. Las asignaturas es la lectura bíblica, lee Éxodo capítulo 22 al 28. Estamos leyendo progresivamente en el Pentateuco, un capítulo al día, nada más un capítulo de la Biblia al día, Éxodo 22 al 28. Vienen partes en el libro de Éxodo que son bastante tediosas de leer, y que tú dices quizá, yo quiero leer la palabra de Dios y parece que agarré un manual de construcción de cómo construir el tabernáculo, y la verdad que es aburrido. Y sí, pues es aburrido. ¿Quién quiere estar leyendo un libro sobre cómo tomar madera de acacia, recubrirla de oro, ponerle argollas? Pero bueno, es conocimiento bíblico para que sepas cómo es el tabernáculo. Cuando veamos el libro de Éxodo vamos a ver algo fascinante. Les tengo una sorpresa ahí de un video que va a ser de mucha ayuda para entender cómo se veía el tabernáculo. No te despegues, sigue conectado. Dios quiere enseñarte, Dios quiere instruirte.
La verdad que triunfan los que pagan el precio. Si tú quieres ser equipado y equipada por Dios, dedícate a avanzar cada semana que puedas. Se vale tener vacaciones, se vale tomar un pequeño descanso, pero que no sea prolongado. Vuelve otra vez y involúcrate, conéctate con nosotros, con el Seminario Bíblico en Línea. Si es de bendición, comparte este video con otros, por favor. Siempre regálame likes a todos los videos, porque eso hace que el algoritmo de las redes sociales se lo muestre a otras personas. Y me escribió una persona muy católica esta semana diciendo que le encantaba el seminario y que descubrió que no era católico y que no sabe qué hacer porque ya se siente enganchada. Y pues le doy gloria a Dios por eso. Quizá tú vas a ver este video que me escribiste, querida amiga o hermana, si estás buscando al Señor, y mi deseo es que Dios use este video para gloria de Dios en tu vida, para que te des cuenta que se trata de una relación personal con Dios a través de Cristo. Y eso me llena de alegría saber que personas que no hubieran llegado al seminario, de alguna manera en las redes sociales Dios les permite llegar a estos videos y crecer en conocer de Dios y su voluntad, que de eso se trata y eso es lo que somos, siervos de Dios para dar a conocer su palabra. Entonces, por favor, compartan este video, denle like. Recuerda la lectura bíblica, haz tu donación mensual una vez al mes. Ahí tú puedes ir a seminariobíblicoenlinea.com. Ahí les tomo una captura de cómo se ve, donde dice contribuciones. Elige la cantidad y tú la eliges, y también puedes dar tus donaciones por PayPal. Si tú prefieres por Western Union, puedes hacer eso, pero escríbenos a Seminario Bíblico en Línea. Si quieres juntar toda la mensualidad que decidiste en tu corazón, darla de un jalón en 6 meses, puedes hacerlo. Y, o sea, el único impedimento eres tú mismo para avanzar, porque todo lo que tú necesites de nosotros estamos para servirte, para ayudarte, para que avances y puedas graduarte. Recuerda tu reporte evangelístico, un breve reporte que a alguien le compartiste de Jesús, que lo invitaste a la iglesia, alguna interacción que tuviste espiritual con alguien. Y bueno, los libros de texto sigan avanzando a su propio paso, avanzando en el Antiguo Testamento. Y este es el panorama del Antiguo Testamento. Bueno, puedes leer el libro de Génesis allí. Y bueno, espero que haya sido de mucha bendición esta clase. Déjame tus comentarios, qué te ayudó, qué te bendijo. Y me encanta leer sus comentarios. Si tienes preguntas de la clase, algunos estudiantes nos hacen preguntas y aprovecho en los comentarios de las redes sociales y tomo el tiempo para responderles. Pues les mando un fuerte abrazo. Sigamos adelante con los ojos puestos en Jesús. Vale la pena conocer a Dios, amarle, vivir en su voluntad. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios quiere usarte. Dios quiere usar tu vida para que otros conozcan de Él, de su amor. Y a medida que tú te capacites y que tú dependas de Dios y confíes en Dios, Dios te va a usar más y más y más y más. Y bueno, pues que Dios les bendiga. Recomienden el seminario con sus amigos, con sus pastores, en sus iglesias. Y si quieren hacer un seminario en su iglesia que sea presencial, viendo los videos y compartiendo, facilitándolo ahí entre varios hermanos que lo están tomando, sería excelente y pueden hacerlo. Solo contáctenos en seminariobíblicoenlinea.com. Suscríbete a mi canal de Carlos Andrés Moore, ponle todas las notificaciones para que te llegue las notificaciones cuando subimos las clases. Que Dios les guarde, les bendiga, que Dios use tu vida para gloria del Señor. Hasta luego.